Muy bien, señores, regresamos al programa y se ha unido al panel justamente alguien que conoce mucho del tema que hemos estado discutiendo en la primera parte, en la primera media hora. Está el doctor Marcos Ibaceta ya con nosotros. Él ha sido presidente de la Sala Nacional para Casos de Terrorismo. Le damos la bienvenida. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal el tránsito? Muy buenas noches. Terrorífico el tránsito. De La Molina acá me ha llevado, mejor no hablo porque me hace recordar los mosquitos de don Julián, que lo relacionó con los cementerios, las flores, el agua, los jardines, y después con los chinos. Entonces dije cementerio, chino, mosquito, agua. Entonces vamos a armar el rompecabezas. Un show completo. Y Rafael habló de los mosquitos que mataban, con los terrucos que mataban. En fin, esto se ha vuelto un caos. Una mesa de combate donde creo que hay que ordenar algunas cosas. ¿Qué piensa del tema, doctor? Yo no estoy de acuerdo con esto que se está convirtiendo en galanes de telenovela, porque decir eso, sostener eso, por golpear a un medio que no nos gusta de repente, es minimizar un grave problema nacional. Sendero Luminoso, a través de Abimael Guzmán, le ha tomado el pelo al Estado, porque jamás se rindió y logró un acuerdo de paz. Un acuerdo de paz con un gobierno significa ir en pie de igualdad. Y el gobierno, sin darse cuenta, fue cediendo, y ellos fueron liberando y destruyendo todo el marco jurídico y procesal. Y ahora resulta que se descubre que ellos tenían como estrategia, dirigida por Abimael Guzmán, infiltrar la base social de la que hemos hablado acá. Pero también ya tenían el ánimo de reactivar su guerra popular y su lucha armada, y eso seguramente porque ya tienen las bases puestas. Pero ¿a quién estaba dirigido el mensaje ahora para captaciones? A la mente de los jóvenes que nacieron en el 85, 90 y que para ellos el terrorismo es una novedad, no saben qué ha sido, no han vivido, no han sufrido lo que nosotros. Hemos perdido miles de vidas, hemos perdido miles de millones de dólares, hemos perdido años de crecimiento, de institucionalidad, y desde allí viene un tema de corrupción del cual no podemos salir. Por lo tanto, es necesario poner el tema del terrorismo, identificando a los líderes todos los días en la cabeza de los jóvenes, explicándoles qué significó esa gente y qué peligro significa ahora, y por qué ellos, cuando los quieran meter a escuelas populares, sepan decir no y por qué deben decir no. Eso no se puede tomar tan a la ligera. Ellos están en guerra y en desarrollo estratégico de guerra contra el Estado. Doctor Ibaceta, perdóname que lo corte, pero lo que se ha discutido aquí, seguramente usted lo venía escuchando a través de los 680 de Radio RBC Satelital, pero lo que se ha discutido aquí es la forma, cómo se ha presentado esta noticia, con un titular entrecomillado y con una fotografía donde los tres cabecillas, yo no les llamo líderes de alguna manera, están con el puño en alto. Un poco en la forma como se ha presentado. Sí, pero es que yo puedo contestar lo siguiente, y no en defensa del comercio, porque no tengo ningún interés en el comercio. A mí me han pedido declaraciones en todas las radios, en todas las cadenas de televisión y también en el diario El Comercio, en Perú 20, en todas. Y a todos les he venido diciendo el diagnóstico desde el año 2000. Nadie me hizo caso hasta que explota pues esto. Y entonces explota esto justo por la desidia de la ciudadanía y de los órganos del Estado de elaborar estrategias y hacer el análisis. Nadie hizo el análisis. Por lo tanto, yo siento que debe haber un impacto inicial. No me interesan las formas al inicio. Tiene que haber un impacto que remueva la conciencia ciudadana, la conciencia de los jóvenes, la conciencia del país, porque no estamos ante un enemigo cualquiera. Rafael. Sí, yo quisiera una interrupción muy breve. De acuerdo. A ver, hablando se entiende la gente. Pero si estamos viendo, y lo acaba de decir el doctor Ibaceta, que no podemos minimizar un grave problema nacional, pero el doctor Ibaceta siempre nos ha hablado de estrategias. Y una de las estrategias más importantes en el mundo de combate al terrorismo, Bob Woodward, autor estadounidense, tiene muchísimos libros sobre eso y ha narrado muchas historias de terrorismo en distintas partes del mundo, es no regalarle esto precisamente, porque esto es caer en un juego que no es análisis y no es explicarle a los jóvenes lo que se debe explicar desde la escuela para que no caigan en las garras del terrorismo. Esto es una publicidad o una propaganda política gratuita y con el puño en alto de estos asesinos y criminales que asolaron el Perú con su ideología de muerte.
De manera que si hablamos de estrategias, y el doctor Ibaceta es experto en estrategias, una de ellas es precisamente no hacer este tipo de prensa que cae en un juego vil por cuestiones electoreras que tiene este diario a futuro. Permítame, doctor. A ver, vamos con una interrupción del doctor Vargas y seguimos con el doctor. Hay un principio fundamental del que nosotros no podemos renunciar. No hay efectos sin causa. Yo veo que tenemos cierto temor en soslayar el motivo o cuál es el alimento del terrorismo. El terrorismo no existe en un Edén. El terrorismo no existe en Suiza, no existe en Austria, no existe en Alemania, no existe en Suecia. No existe. Discúlpeme, no existe. Si existe algún loco por ahí que suelto es otra cosa, pero el terrorismo institucionalizado acá, sí. Entonces, ¿de qué se alimenta? No hay terrorismo de Estado, no hay corrupción en el Perú, no hay impunidad en el país. No se favorece a los políticos de alto cuño para que se mantengan en la impunidad, le roben al Estado tranquilamente. No se favorece, no se lucha a favor de los pobres. Hay una pobreza extrema en el Perú y mientras existen pobres podrá existir fácil enrolamiento de los jóvenes a lo que se ha referido el doctor. De manera que esa es una de las causas, no es la única. A ver, vamos a ver. Voy a comenzar por el doctor Vargasay. Justamente lo que los terroristas decían en las prisiones en los 90 finales y el 2000 era de que el caldo de cultivo para lograr adeptos y reactivar su lucha armada, si es que era necesaria, después de la infiltración política, es todo lo que ha descrito el doctor Vargasay. Sí. Es todo lo que ha descrito, pero eso es caldo de cultivo para que se desate cualquier tipo de violencia, porque no solamente tenemos la violencia terrorista, tenemos la violencia delincuencial común. Pero eso de ninguna manera nos puede ir a la causa de efecto y decir, si esto existe, existe el terrorismo. Pues no está en discusión eso. Que exista el caldo de cultivo no significa que yo voy a aceptar que exista terrorismo. No. Ahí debemos zanjar muy firmemente. Sabemos que hay el caldo de cultivo, hay que eliminar ese caldo de cultivo porque si no se aprovechan los bandidos. Okay. En eso estoy totalmente de acuerdo. Hay que eliminar las dos cosas. Exactamente. Y Rafael se está equivocando. Nos está trayendo estrategas del primer mundo cuando los del primer mundo no han suscrito ningún tratado sobre derechos humanos. Porque Estados Unidos, con toda su estrategia, ¿qué va a poner en los periódicos a los detenidos de Guantánamo, a los que tiene detenidos todavía años de años, sin acusación fiscal, sin investigaciones, sin imputación específica? Y bajo tortura. Y bajo tortura. O sea, han ido a asesinar a Bin Laden, y si es un terrorista lo han buscado y en su ley han actuado, porque si a ellos les declaran la guerra, ellos declaran la guerra y en una guerra matan y no dan cuenta a nadie. ¿Qué han hecho con el cuerpo de Bin Laden? Lo han tirado a cualquier lado. Eso se llama ejecución extrajudicial, con secuestro o con allanamiento. A ellos no les pasa absolutamente nada, por eso es que Rafael puede decir que ellos no publiquen, pues. Sí. En cambio, si nosotros lo hacemos, si nosotros no actuamos coherentemente, si nosotros no los mostramos, automáticamente nos queda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Convención de Ginebra a través de su Comité contra la Tortura, el Comité contra las Desapariciones Forzadas. Entonces no estamos ante un tema... Interrupción. Sí, doctor Ibaceta, cuando usted dice el primer mundo, y hablé de Bob Woodward, es Estados Unidos que no ha firmado, pero vamos al primer mundo y le menciono otros países. Vamos a Alemania, vamos al manejo que hace Francia y al manejo que hace España de ETA, que es un terrorismo que lo tiene ahí en sus orejas. Y vamos a Inglaterra, cuando Al Qaeda atacó, hubo una estrategia de los medios de comunicación de autorregularse en la forma como presentaban al terrorismo, y son también países del primer mundo, de manera que son otros escenarios que estoy poniendo aquí y que no es solamente el de Estados Unidos, que no ha firmado la Corte. En el caso de ETA ha habido una difusión extraordinaria en España, y cuando ilegalizaron a Batasuna, que era su brazo político, se estaba dando la misma situación que se da Pero acá. No de este tipo de magnitud que es recurrente en nuestro país, importada de esta manera, con una arenga, que lo puede leer, doctor. Esta es una proclama. Van importadas, doctor. Son los cabecillos. Pero esta es una proclama. Hay que liberar a los camaradas para que la lucha armada no caiga. Una cosa es ponerlo de traje a rayas tras las rejas y otra con el puño y con el puño en alto. Allá en España le ponen todos así medio... Es que no están tras las rejas, pues están en investigación porque recién ha salido el tema. Acá está Abimael, que está tras las rejas.
Está tras la reja. Bueno, Abimael, pero los otros no. Pues Artemio está tras la reja. Artemio también está tras la Se reja. establece el nexo causal. Todo el todos mundo los creyó que protagonistas Abimael ya no tenía nada que ver. Sin embargo, toda la estrategia de Sendero estaba siendo dirigida por Don Julián. Abimael. Don Julián. Bien, yo creo que parte de la razón la tiene el doctor, pero debo opinar sobre el tema que ha presentado Rafael. Aquí lo que se está debatiendo en esta mesa es si es lícito publicitar al terrorismo, sí o no. Nada más. Acá no estamos haciendo una historia del terrorismo en completo. Es lícito que los medios de comunicación, cualquier medio de comunicación, promueva a los terroristas y promueva sus consignas y sus arengas. ¿Eso es lícito? ¿Hasta qué punto? Bien, yo opiné hace unos instantes de que estaba muy mal pues que se utilizaran las frases de los terroristas para promover al terrorismo. Lo que se está haciendo aquí es lo que los terroristas quieren. Quieren más bombo, quieren más titulares, quieren impactar en la opinión pública, eso es lo que quieren. Y los actos de terrorismo cometidos a través de la explosión de un coche bomba es sencillamente para intimidar a la gente. Bien. Perfecto. Algo más. Acá se ha dicho que el terrorismo tiene vinculación directa con la pobreza. No solamente el ingrediente es la pobreza. En el caso de Estados Unidos ha funcionado un terrorismo diferente de lo que nosotros estamos pensando. Se han derribado edificios. En el caso de Alemania, que sí hubo terrorismo. En el caso de España, ha habido terrorismo. Entonces, en algunos países desarrollados industrialmente más que nosotros, hay y ha habido terrorismo. Muy bien, No Julián. solamente en el caso del Perú. Muchas gracias. Tenemos que entrar con el público que está en línea esperando sus llamadas. Con disculpas por la espera, pero el debate está intenso. Hola, buenas noches. ¿Aló? Hola, buenas noches. A ver, señor director, vamos con otra llamada, si es que tenemos en línea, por favor. Hola, buenas noches. Buenas noches, señor. Sí, señor. Acá te habla el pueblo, ¿no? Sí, señor, su nombre y de dónde nos llama. Yo soy Luis Valderrama Díaz, abogado periodista. ¿De dónde, don Luis? Estoy llamando de aquí del Callao 1. Bienvenido. Hace más de 30 horas que estamos en agua desde ayer en la tarde y hasta ahorita no nos responden. Nos dan una serie de respuestas evasivas y no nos responden el agua, señor. Muchas gracias. Por favor. Cómo no, don Luis, ya está avisada la compañía encargada, entonces no hay agua en esta zona del Callao, a ver si la presidencia regional hace algo al respecto, ¿ya? Vamos a pedirle a Yanina que nos lea un par de mensajes de los que están llegando al correo. A ver, Yani. Sí, el público está siguiendo el programa, está siguiendo los temas. Esto es lo que está opinando hasta el momento. José Peralta nos dice, es natural que las encuestadoras pongan en los primeros lugares a los políticos más cuestionados del país. Las empresas cobran por su trabajo y los políticos buscan el poder para garantizar su impunidad. Mónica Valencia también nos escribe, felicito a la policía por la captura de los terroristas del Movadef que estaban confabulando contra el Estado, como lo hacía Sendero Luminoso, porque son los mismos, pero con otro nombre. Los terroristas siguen organizándose. Muchas gracias, Yanina. Vamos a ver qué nos dice el público en la línea. Hola, buenas noches. Hola. Sí, bienvenida. ¿Su nombre y de dónde nos llama? Señor, buenas noches. La señora Flores de Surco. A ver, señora Flores, adelante. Se ha mencionado, el doctor Barraza ha mencionado la palabra corrupción. Y hubo un proyecto en el Congreso para sancionar tanto al funcionario que se vendía nuestras riquezas, como al que lo compraba. Sin embargo, el PPC y el Fujimori, los fujimoristas se opusieron. Y eso es muy delicado, porque ayudaría mucho a combatir la corrupción, que el que compra al funcionario también sea enjuiciado. Muchas gracias, señora Flores. Muy amable. Gracias por su comunicación telefónica. Entonces, Augusto Dávila. Sí, yo quiero modestamente informar a los que no lo sepan que hasta el momento he dirigido 5 a 6 diarios, no todos de sensacionalismo ni popularidad, algunos serios, y nunca me hubiera atrevido o animado espiritualmente
a poner una arenga terrorista en primera página con la finalidad que fuera. Yo he estado muy cerca de la izquierda en mi juventud primera y he escuchado a los mejores pensadores socialistas decir y proclamar que todo terrorismo es reaccionario, porque el terrorista, como dice don Julián, busca la publicidad de sus actos para intimidar a millones. El proverbio que cita Mao es de un poeta chino antiguo, dice: destroza a uno y aterrorizarás a 1 millón. Esa es la psicología profunda del terrorismo. Entonces yo pienso que nunca pondría esa arenga, porque prácticamente no están dando ninguna noticia. En la primera página se ponen noticias, salvo que alguien me corrija. No, eso no es noticia, esa es la proclama de los terroristas. Sí, quería usted decir algo. Sí. Otra vez nos estamos confundiendo. Yo entiendo el por qué puede aparecer como arenga una conversación y dice, vamos a activar la lucha armada. No parece. ¿Sabe por qué? No parece. Hay que liberar a los camaradas para que la lucha armada no es una caiga. arenga. Pero ¿sabe por qué se pone eso? Lo voy a explicar. A ver. Si no entendemos de terrorismo, entonces hay que tener cuidado con lo que decimos también. Una cosa es lo que nosotros haríamos en tiempos tranquilos y otra cosa es conociendo los antecedentes y sabiendo la historia. Todo el mundo en el Perú siempre ha empezado, los grandes especialistas, generales, estrategas, comenzaron a decir, no es posible la lucha armada, ya no hay. Hay que desactivar todos los servicios de seguridad. Nos quedamos sin inteligencia, nos quedamos sin equipos especializados, se dejó al terrorismo infiltrarnos socialmente, porque todos decían, son remanentes, pequeños remanentes. Hemos minimizado tanto el problema y de repente nos encontramos con un diálogo que dice, vamos a reactivar la lucha armada. Ese titular para mí es despertar a la población y a todos los grandes estrategas que a mí me daban vergüenza hasta ahora, porque todos hablaban, no es un peligro y está extinguido, no están en la base social, no tienen capacidad de reactivar la lucha armada. En el Brain solamente son unos remanentes, unos cuantitos que nos tumbaron un montón de helicópteros y nos mataron un montón de gente. Por lo tanto, cuando se consigna este titular, eso significa hacer reaccionar a todo el mundo que está hablando tonterías, minimizando el problema y decirle, oye, tonto, están a punto de reiniciar la lucha armada y tú estás minimizando el problema, de eso se trata. Sí, el doctor Marcos Ibaceta acaba de hablar conociendo los antecedentes. Entonces yo me voy a los antecedentes. ¿Qué significa esto? No caemos en la pachocha de Belaúnde que dijo son 4 abigeos los terroristas, de ninguna manera. Aquí están periodistas de larga trayectoria que hemos enfrentado el terrorismo frontalmente. Y el doctor Ibaceta y yo escribimos en el Diario Expreso. Y desde el Diario Expreso hemos alertado durante muchas veces con editoriales y artículos eso precisamente, que venían los terroristas. Pero este diario, conociendo los antecedentes, es el que publicaba los artículos de los caviares diciendo eso, que son remanentes. Fue este diario el que dijo, ya no pasa nada, están en la cárcel, se van a resocializar. ¿Se acuerdan del hijo de Alejandro Miro Quesada, que se llama Alejo Miro Quesada Cisneros? Él dirigía el comercio cuando esos caviares entraron a todo dar aquí, doctor Marcos Ibaceta. Recordará usted que fue el comercio que tuvo un convenio con la Comisión de la Verdad, millonario, para promocionar a la Comisión de la Verdad, cuyos miembros eran de la izquierda caviar y las ONG, que antes fueron hermanos o primos hermanos del terrorismo. Y fue este diario, en esos antecedentes que dice, los que decían, no pasa nada, y fue solo el Diario Expreso el único que alertó, y el doctor Ibaceta es testigo de ello porque hemos escrito y seguimos escribiendo en el diario durante hace muchos años sobre esos antecedentes. Sí, don Julián. Sí. El tema de fondo aquí es agitar al terrorismo y mostrarle a la opinión pública de tal manera que el propósito sea elegir a Keiko Fujimori como candidata presidencial. Mire que los fujimoristas fueron los que acabaron con el terrorismo, por eso hay que mostrar que existe, pues todos los días hay que agitar. Acá están los terroristas, por si acaso, aunque sea en el papel, están acá, para decirle a la opinión pública, vota por el que te va a asegurar una vida tranquila y de paz, que son los fujimoristas. Ese es el propósito es de carácter político.
¿Considera usted eso, doctor? Yo no lo vería así, porque dentro de mi análisis está el siguiente. Estoy de acuerdo con Rafael que el comercio se infiltró. Los caviares, ¿sí? Que se ¿Estuvieron infiltró ahí? de caviares y ellos eran los que minimizaron el problema porque Diego García Sayán y su corte fueron los que flexibilizaron tanto creyendo Y su amigo que, Alejo Miro Quesada y Cisneros, creyendo en ese ya. entonces director. Pero eso es otro tema. Es otro tema que históricamente se pedirá cuentas en algún momento y por eso hemos pedido la desclasificación de las negociaciones entre Diego García Sayán y su corte con la cúpula de Sendero y del MRTA. Ahora, en el análisis de don Julián, no. Yo pienso que Fujimori logra la victoria militar, pero con él comienza la derrota política, porque quiebra los parámetros y los mantiene abiertos, y por mantener abiertos los parámetros quebrados, eso significa salirse los marcos, es que la Corte Interamericana, ante una denuncia de la Comisión Interamericana en el 96-97, produce 2 sentencias, en el caso Castillo-Petruzzi y Loaiza-Tamayo, donde señala la Corte que nada de lo investigado y de lo procesado es válido. Nada. Entonces vino la reacción para separarse. No, pero termino, pues, termino. A ver, termina ahí para hacer la pregunta. Yo porque no cedo la palabra ahorita. A ver, termine para poder hacer la consulta. Por eso es que el Estado forma una comisión de indultos y le da una función que constitucionalmente no era posible. El único que podía revisar sentencias era la Corte Suprema, no una comisión de indultos. El indulto es el perdón de la pena, pero aquí el indulto significaba la declaración de inocencia. Como eso no funcionó, entonces el Estado decide irse de la Corte Interamericana y hasta ahora tenemos el gran debate. Vamos con la pregunta de don Julián. Sí, voy a preguntarle al doctor, ¿de quién era la responsabilidad de que los juicios sean correctos, bien llevados en la etapa de Fujimori? ¿De quién era la responsabilidad? ¿Del Poder Judicial? ¿Del Poder Ejecutivo? ¿O del Congreso? ¿De quién era la responsabilidad? No, pues la pregunta, doctor, la pregunta déjeme es amplia, comentar, pero déjeme comentar. Yo le respondo déjeme rápido, comentar, si por favor. desea. Déjeme comentar. ¿Por qué hicieron tan mal proceso los jueces en esa época? ¿Por qué se pusieron capuchas y no hicieron un buen proceso? ¿Cómo han tenido que hacer 2 y 3 procesos de tal manera que incluso Abimael ha tenido que ser 2 veces condenado? Se refiere a los jueces sin rostro, don Julio. Hay un estudio que establece que en la década de los 80, el Poder Judicial era una coladera. Se detuvieron a cabecillas y por falta de medios probatorios, etc. Unos dijeron que por miedo y a alguien se le ocurrió traer el modelo de jueces sin rostro de Colombia. ¿A quién alguien? Algún estratega lo trae ¿Del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo? Don Julián, estamos hablando entre gente que sabe. Esto es cuestión Por eso es cuestión de el Estado. público tiene que saber. Don Julián, eso es cuestión de Estado y el Congreso de la República de entonces tiene que haber señalado. Es cuestión de algunos. seguridad del Estado. Entonces, traen el modelo y se comete el primer error. Porque si había que distorsionar la voz y tenían lunas, ya no había necesidad de jueces sin rostro. Y tampoco se debía juzgar en secreto, sino en público, con jueces sin rostro, con lunas o con voz distorsionada. El problema es que se juzgó en secreto. Pero ese no fue el mayor problema, por eso es que el Tribunal Constitucional salva la legislación antiterrorista y ordena un nuevo juicio. El problema es que se promulga una ley para que se juzgue civiles por el fuero militar, creando el tipo traición a la patria. Eso era insostenible. En ninguna parte del mundo podíamos someter a civiles por traición a la patria ante el fuero militar y menos a extranjeros como los chilenos. O sea, por ahí comienza el tema en que se empieza a derrumbar todo y en vez de fortalecerlo, las decisiones fueron un desacierto y a partir del 2000 la flexibilización ya fue un regalo de liberación. Muy bien, señores, tenemos que irnos un corte. Yo quiero hacerle una pregunta rapidita a quienes tienen muchísima experiencia en el tema, porque seguramente en el siguiente bloque vamos a tocar otros temas. A ver, don Julián Cortés, periodista que ha estado como director de los programas periodísticos más importantes del Perú, ha estado en la revista Caretas y etcétera, etcétera. La portada que se ha referido el señor Rafael Romero, ¿podría haber tenido otra forma y ser igual de impacto?
Claro, por supuesto. Claro, por supuesto que sí. Por supuesto. Entonces, Augusto Dávila, director de varios medios de comunicación, entre ellos 7 Es periódicos. el tratamiento. Para eso somos profesionales. Podría haber sido Nosotros igualmente no de somos impacto. voceros de nadie. Podemos tratar, pero terroristas dicen tal cosa. Perfecto. Dejo una pregunta Una antes de muy la rápida, pausa por para el favor. doctor Marcos Ibaceta. ¿Por qué Él ha tengo que hablado, poner- el doctor Marcos Ibaceta ha hablado de una victoria mal tratamiento. militar, una supuesta victoria militar de Fujimori. Si él estaba de acuerdo o no cuando en tiempo de Fujimori se reglamentó que no se den noticias Ok. de terroristas, solo pequeñas informaciones, si está de acuerdo con esa Muy bien. medida o no. Vamos a hacerle la pregunta también al doctor, también periodista y político de muchos años. La portada que usted ha visto del Comercio, ¿podría Bueno. haber sido cambiada y también ser de impacto? Sí, aquí hay varias cosas. Le pido una respuesta muy breve para irnos al corte y luego Sí, seguimos sí, con el sí, análisis. sí. Yo pregunto, ¿no estamos haciendo una buena tribuna dándole tribuna a los terroristas? Sí, ¿puede responderme lo que le he preguntado? Sí. ¿Le parece que esa portada podría haber sido distinta y también una portada de impacto? Bueno, por supuesto, ya lo dije, pues. Podría haber sido diferente. claro. Señores, tenemos que ir a un corte rápidamente, regresamos con más en la última parte ya de Habla el Pueblo.